La noticia siguen siendo las marchas de ayer, unas marchas gigantescas que demostraron que las calles, al parecer, ya no le pertenecen al presidente ni a sus partidos de gobierno. La marcha de ayer mostró un descontento general, un descontento quizás por la excesiva generosidad con grupos armados ilegales, un descontento con la inseguridad ciudadana, un descontento con las reformas, un descontento con la propuesta de una constituyente, un descontento con la estigmatización, algunos sienten, a la empresa privada, un gigantesco descontento, como muchos medios lo titularon hoy, que se agravó aún más con la declaratoria del Día Cívico el pasado viernes, ustedes recordarán, para muchos injustificado, insustentable por ahorros de agua, que era coincidente con el origen del M-19, grupo guerrillero al que perteneció el presidente, y con su cumpleaños. Eso terminó irritando mucho más a la ciudadanía. Repasemos lo que pasó ayer, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Esto fue lo que sucedió en Bogotá. Ríos de personas. Dicen los que asistieron a esta marcha que desde la 26, quienes conocen Bogotá, desde la 26 con séptima hacia la Plaza de Bolívar no se podía pasar por la cantidad de personas que llegaron. Hubo marchas de batas blancas, es decir, de médicos. No había tarima, no había grupo musical, no había animadores. Simplemente la gente con las banderas de Colombia, con banderas blancas, con camisetas blancas, algunos con las camisetas de la Selección Colombia, salieron a demostrarle al presidente su descontento con el gobierno, con los cambios, con lo que está haciendo el jefe de Estado. Esto fue lo que sucedió en Bogotá. Para muchos, una marcha mucho más grande que la que hubo hace ya varios años contra las FARC. Dicen que esta fue mucho más grande. Pero no solamente fue en Bogotá, enfrente de la casa del jefe de Estado, en Chía, y vive en Chía su residencia personal, también llegaron varias personas a protestar a la casa del presidente de la República, algo muy parecido a lo que pasó en la administración del presidente Iván Duque, donde también hubo una marcha que llegó hasta las 140, donde él tenía su residencia. Allá llegaron también pacíficamente a expresar su descontento. Petro, fuera Petro, fuera Petro, fuera Petro, fuera Petro. No fue solamente un fenómeno de Bogotá. En las principales ciudades también salieron a protestar. En Medellín salieron a las calles, dicen, más de 400.000 personas para manifestar su inconformidad con el presidente, con sus políticas. Fíjense que no había una camiseta de partidos, eran camisetas blancas. También militares en retiro llegaron desde diferentes puntos de la capital paisa y se manifestaron, caminaron ancianos, caminaron personas jóvenes, niños. Era una manifestación multiestrato, multigénero, en paz con todas las garantías políticas. En Cali, donde el presidente de la República, en un trino, que más tarde vamos a hablar, que dijo que había sido medio flojito, pues la cosa no fue así. Allá salieron a marchar también cientos de miles de personas desde muy temprano, también con las banderas de Colombia para expresar su rechazo, lo que a ellos no les gusta de la actual administración. Y en Barranquilla, que es una de las ciudades que fue muy importante para el jefe de Estado, cuando llegó a la presidencia de la República, pues también hubo cientos de miles de personas que salieron a protestar y de paso a recordarle al gobierno lo que pasó con los Juegos Panamericanos. Esas pequeñas cosas empiezan a calar en la opinión pública. El presidente Petro se pronunció sobre las marchas ayer domingo. Lo hizo en dos tiempos. Inicialmente publicó un fragmento de un video de uno de los capítulos de Cuac, un noticiero que existió hace muchos años, un noticiero de humor político en el que participaba Jaime Garzón. Esa publicación que él tituló
la clase dominante, pues fue interpretado como una burla del presidente a los cientos de miles de ciudadanos que a esa hora salían a las calles. Véanlo ustedes. Pero, doctor, ¿acaso esta no era una marcha por la paz? Sí, hay que poner a marchar a la alta sociedad civil, la sociedad que estudia para administrar la guerra. ¿Quiénes somos? ¡Los obreros! ¿Qué queremos? ¡Hamburguesas! ¿Qué nos dan? ¡Papa criolla! ¿Quiénes somos? ¡Los obreros! ¿Qué queremos? ¡Hamburguesas! ¿Qué nos dan? ¡Papa criolla! Poco tiempo después y diametralmente opuesta a la respuesta del presidente, que como dije muchos tomaron como una burla a las marchas, pues se pronunció la directora del DAPRE, del Departamento de la Presidencia, Laura Sarabia, quien es la persona más cercana al presidente de la República. Ella aceptó que el gobierno debe hacerse una autocrítica. Desde su cuenta en X, ella dijo: hoy debemos tener la grandeza de reconocer que muchas personas se movilizaron, que lo hicieron con todas las garantías y pudieron expresar su descontento. Esta es una semana que como gobierno debemos afrontar en reflexión y autocrítica. De hecho, hoy hubo un Consejo de Ministros en el que seguramente se habló de este tema. Después, en un segundo momento, el presidente de la República sacó otro mensaje en su cuenta de X y ahí en 10 párrafos aseguró que hoy se expresaron en libertad unos, las fuerzas populares deben responder este 1 de mayo. Al finalizar el texto, Petro además dice: no se trata de dividir al país porque ya viene dividido, se trata que suene también la voz popular. Ante estas voces diferentes, el gobierno buscará caminos de entendimiento. Dice el presidente: si la derecha quiere burlar las elecciones e irrespetar el voto del pueblo, no habrá entendimiento. El pacto nacional es por el futuro y no por el pasado. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo que en las marchas hay un mensaje político y que el gobierno tiene que escucharlo. Son unas marchas importantes, se movilizaron un buen número de ciudadanos, particularmente en ciudades como Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Cali. La gente tuvo las garantías y tuvo un muy buen comportamiento, y eso debemos reconocérselo a quienes marcharon y a quienes organizaron la marcha. Evidentemente hay un mensaje político y creo que el gobierno nacional debe escuchar ese mensaje político, el mensaje político de quienes marcharon, pero también recordar que un buen número de colombianos no marcharon y están esperando otro tipo de respuestas del gobierno nacional. Fueron unas marchas importantes. Yo no soy tan irrespetuoso cuando veo a miles de personas marchar por muchas ciudades, decirle que son unas marchas débiles. Fueron unas marchas importantes. Y señor presidente, usted es un hombre meritorio. Nuestra democracia lo eligió. Nadie lo va a tumbar. Los demócratas de este país, que somos todos, defenderemos su periodo hasta el último día. Pero usted tiene que reconocer una democracia plena, viva, que merece respeto, que no puede ser amenazada. ¿Por qué defendemos un proceso constituyente? Justamente por lo que ocurrió ayer. Porque creemos en la relación de la democracia participativa con la democracia representativa, porque creemos en los derechos, porque creemos que este país se merece una senda de cambio, y porque creemos en lo que afirmaron más de 11 millones de votos que lograron llevar a la presidencia a Gustavo Petro. Congresistas, ¿es justo que después de la manifestación multitudinaria el día de ayer, hoy no se apruebe la reforma pensional? Y si se va a votar, presidente, que sea para hundirse. ¿Cómo es posible que un acuerdo político con el presidente tenga mayor legitimidad que el clamor popular? Y eso no quiere decir que estemos en contra de los cambios. ¿Qué significa ese mensaje? Que teníamos que llegar hoy aquí a decir que, a no venir o a votar contrario a nuestras convicciones en la reforma pensional del Partido Liberal en su mayoría, está tranquilo porque está al lado de la historia de los trabajadores colombianos.
Cientos de miles de colombianos salieron a expresar ayer su gran preocupación por un gobierno que no respeta la diferencia, por un gobierno que abandonó la seguridad en todos los municipios del país y por un gobierno que no quiere construir, que está permanentemente tratando de polarizar. Por eso yo creo que el presidente Petro tiene que abrir sus oídos, sus ojos y entender que todavía está a tiempo de mejorar el camino. Que está claro lo del trino del presidente. Él no va a intentar entablar una nueva lógica de un acuerdo nacional ni nada, sino va a sacar su gente a marchar. Entonces viene la época de las marchas y las contramarchas, que va a ser seguramente el 1 de mayo saca el gobierno, 20 días después la oposición, así nos vamos a ir por lo menos hasta septiembre, octubre. No podemos convertir a Colombia en una especie de guerra callejera. Me parece fantástico que el 1 de mayo haya también una movilización de las personas que apoyan al gobierno, eso es totalmente legítimo, pero no podemos perder de vista que es lo institucional lo que debe primar. Las decisiones se toman a través de instituciones bajo el imperio de la Constitución. Yo quiero que de verdad haya un mensaje del señor presidente, y el mensaje no se ejerce a través de redes sociales. El mensaje se ejerce de verdad siendo un acuerdo político con el Congreso y con los partidos y en especial con las personas que estamos ejerciendo una oposición crítica a su gobierno. Estas marchas, Mauricio, Paula, fueron verdaderamente nacionales, fueron multiestrato, fueron multigeneracionales, multigénero. Estaban partidos de izquierda que apoyaron a Petro, partidos de centro, partidos de derecha, pero lo más importante, gente sin partido, algunos ricos, otros más humildes, la clase media, que no les gustan las reformas propuestas por el jefe de Estado, cansadas por la inseguridad, cansadas de la polarización, que no quieren cambios en su sistema de salud, personas que se sienten segregadas cuando el presidente, en lugar de escuchar, pide una contramarcha, como si los marchantes de ayer no fueran también sus gobernados. Aquí lo que hay que ver, Mauricio, es cuál va a ser el impacto que van a tener estas marchas en el Congreso, que hoy está definiendo la suerte de la reforma pensional, porque el impacto en el presidente parece que ahí no va a pasar mayor cosa. Giovanni, mire, pues permítame empezar a mí. Creo que hace usted un muy buen resumen de lo que se vio y lo que se vivió este fin de semana, este domingo específicamente, en las calles de Colombia, una manifestación popular bastante fuerte, de la que ahora quedan, Mauricio, varios interrogantes, entre ellos cómo va a responder el gobierno ante esa demostración de inconformidad y de descontento. ¿Qué va a hacer también el Congreso? Porque aquí hay que decir que el llamado de atención también fue para el Legislativo. Y bueno, ¿qué va a pasar con la oposición? ¿Realmente qué tan empoderada va a quedar si estas manifestaciones van a lograr unirlos? Porque vemos a la oposición con pequeños liderazgos todavía muy esparcidos. Preguntas que por el momento no tienen respuesta, pero cuya desarrollo de esas respuestas se debería dar muy rápidamente. Por una sencilla razón, porque estas marchas del día de ayer constituyen el hecho político más importante de los últimos tiempos. Habrá gente que dice, pero si este señor se la pasa diciendo que no, que para qué cuentan una marcha, que para qué cuentan la otra, que 20.000, que 80.000, que eso no es tan relevante. Bueno, lo que pasa es que aquí no fueron ni 20.000 ni 80.000. Esta es la marcha más grande que ha habido en el país en los últimos prácticamente 15 años, 14 años, desde que se hizo la gran marcha contra las FARC por allá en el año 2008. Y en ese momento, pues ya imagínense ustedes, 16 años, imagínense ustedes lo que significa el tener esta magnitud de marcha, por una parte, y por otra parte, el que no hubiera un solo color, el que no hubiera una sola consigna, el que no hubiera un liderazgo político, sino una variedad de estratos, una variedad de procedencias, una variedad de propósitos entre quienes estaban en la marcha, con un único común denominador, que es lo que hace de esto un hecho político, por supuesto, y es la oposición a las políticas que está adelantando y a la manera como las está adelantando el presidente Gustavo Petro. Esto, por supuesto, tiene implicaciones en varios sentidos, y lo primero que habría que decir es lo que tiene que ver con el presidente Gustavo Petro, que en una actitud, algunos la califican de negacionista, otros la califican de displicente, está prácticamente negando o distorsionando los mensajes de la marcha.
Por una parte, minimiza los números, dice que fueron 250.000 personas, los distintos conteos pueden llegar a más de 500.000 de personas, algunos llegan a calcular más allá, pero un conteo conservador daría el doble de los números que está diciendo el presidente Gustavo Petro. Por otra parte, él dice que esto es un golpe blando, que quienes marcharon lo que buscan es derrocarlo a él y desarrollar un golpe blando. Yo creo que aquí hay que decir algo que dijo el doctor de la Calle hace un momento, repetirlo y subrayarlo. Aquí cualquier desarrollo que se debe dar por la vía institucional. Por lo tanto, esas banderas y esas pancartas de fuera Petro, pues creo yo que no solamente están fuera de lugar, sino que no sé por dónde se podrían conducir institucionalmente, si no es a través de lo que tantas veces hemos dicho en el noticiero, si es por violación de topes, Consejo Nacional Electoral, Fiscalía y la Comisión de Acusaciones. Si eso prospera, prospera, si no prospera, no prospera. Esto no es cuestión de presionar en las calles. En tercer lugar, aquí no hay golpe blando, y en tercer lugar, lo que dice el presidente Petro, que quienes están en contra de las reformas o se nutren de los recursos públicos económicamente, o desarrollan mensajes con odios y mentiras, o están buscando que haya algún tipo de acción en contra del gobierno y que regresen las masacres paramilitares, las muertes y asesinatos de jóvenes y la represión explícita. Hombre, decir que los 500.000 de personas que marcharon ayer están a favor de las masacres, están a favor de los paramilitares, están a favor de la represión, de los asesinatos de jóvenes, se lucran de las licitaciones públicas, me parece que no solamente es distorsionar por completo la realidad, sino tratar de encajonarla en una visión que es por donde va el presidente Gustavo Petro. Y es la visión de la radicalización, de la polarización, de los buenos, de los malos, de los explotadores, de los explotados, de los esclavistas, de los esclavos. Por eso yo no creo que tenga ningún asidero político la posición de Laura Sarabia, los mensajes de Laura Sarabia, los mensajes y las reacciones del ministro del Interior. Creo que el presidente se está radicalizando cada vez más, es consistente con lo que ha hecho en los últimos ya casi 2 años, más de 1 año y medio de gobierno, y creo que este hecho político lo que hace es radicalizarlo aún más. ¿Qué viene a partir de ahí? Lo que preguntaba Paula, ¿qué va a hacer la oposición? ¿Habrá liderazgos? ¿No habrá liderazgos? ¿Qué va a hacer el Congreso? ¿Qué van a hacer las Cortes? Por lo menos el Congreso y las Cortes sí reciben una bocanada de aire. No necesariamente para decirles por dónde agarrar, pero sí para que obren, de acuerdo con su leal parecer y entender, con un poco de aislamiento de presiones políticas de otra índole, porque aquí, en últimas, lo que hizo esta marcha fue defender el orden institucional. Sigamos hablando de ese tema, Mauricio de Platica, porque mire, el director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, aseguró que 20.000 mujeres echaron a sus esposos para recibir subsidios del Estado. Dijo que esas mujeres querían quedar en condición de madres de cabeza de familia para poder recibir los 500.000 pesos mensuales que otorga el subsidio. Pues mira, en este mes de abril vamos a hacer el primer pago de renta ciudadana a mujeres cabeza de hogar con hijos menores de 6 años. Hemos encontrado casos muy, pues yo digo simpáticos, pero dicientes de la necesidad de la gente, y es que hay mujeres que son casadas y no clasifican, entonces echan al marido para poder tener el requisito de ser mujeres cabeza de hogar. Pero fueron 20.000 de las 545.000 que estábamos examinando, entonces ese pago se va a hacer sobre 517.000 mujeres cabeza de hogar con hijos menores de 6 años, y ese pago se va a hacer a partir de este mes. Hace esta revelación, Mauricio, el doctor Bolívar, además esbozando como una leve sonrisa mientras cuenta cuál es la situación, pero lo cierto es que esta es la tan colombiana intentona de hacerle conejo a todo, y que además entonces aviva esas voces que siempre han estado en contra de que se entreguen tantos subsidios, porque dicen que esto lo único que hace es acolitar personas que quieran vivir a costillas del Estado. Paula, no es solamente propio de este gobierno, desde hace mucho rato, y lo hemos discutido en este noticiero, como cada cierto tiempo dicen, estos se colaron en el Sisbén, estos se colaron en no sé qué subsidio, estos se colaron en sí sé cuánto. Creo yo que incluso este caso, por las cifras que da el doctor Gustavo Bolívar, no es tan grave como los que se han encontrado en otra clase de subsidios. Porque recuerden ustedes, el DPS, el Departamento para la Prosperidad Social, esa gran institución, y lo digo grande en términos presupuestales especialmente, que está dirigiendo en este momento el doctor Gustavo Bolívar, ofrece 13 distintos tipos de subsidio. Mejor dicho, ustedes agarren más o menos un perfil de alguien de la población y es difícil que no le pase un subsidio por el lado, por lo menos, si no es que le toca directamente. Familias en Acción,
Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, devolución del IVA, este subsidio para las madres cabezas de familia que tienen hijos menores de 7 años, etcétera, etcétera, etcétera. Entre toda esa gran variedad, si existe fraude, si existe gente avivata, si existe gente que se cuela, pues imagínense ustedes a dónde va a parar el presupuesto público, el presupuesto social. En buena hora el DPS está haciendo esta depuración para encontrar aquí los colados. Y aquí se desprenden dos reflexiones fundamentales, y es que esta clase de subsidios que tienden a crecer en una época de desaceleración económica como la que estamos viviendo y tienden a crecer en un gobierno de izquierda como el que tenemos en este momento en la Casa de Nariño, son subsidios que empiezan a distorsionar el mercado laboral. Ustedes dirán que no, que qué desalmado, que qué comentario tan inoportuno, que qué sé yo. Hablen con gente del comercio, hablen con gente de los restaurantes, hablen con gente de la mensajería, hablen con gente de distintos ámbitos y dicen que en cierto rango laboral la gente prefiere recibir subsidios que ir a trabajar. Sumen ustedes algunos de esos 13 subsidios y en algunos casos, o porque lo recibe la familia, o porque lo recibe la mujer o el hombre, o qué sé yo, pueden sumar más de lo que un solo subsidio representa y eso distorsiona el mercado laboral. Por eso la recomendación de los técnicos consta de dos partes. Los tecnócratas, esos que detesta el presidente Petro, bueno, la recomendación de los tecnócratas consta de dos partes. La primera, los subsidios deben ser focalizados, es decir, que se encuentre claramente cuál es el segmento de la población que los necesita y a esa población se destinen. Por eso saludo con entusiasmo el que el DPS haya encontrado estos casos de fraude y los haya depurado porque así se pule la focalización. Y segundo, que sean condicionados. ¿Condicionados a qué? A una situación que se quiere solucionar. Si hay una joven que está estudiando, pues cuando acaba de estudiar se le acabó el subsidio para que pueda entrar al mercado laboral. Si hay una persona que está debajo de cierta línea de pobreza, pues que se le acaba el subsidio cuando pueda salir de ahí y así sucesivamente. De lo contrario, esto se vuelve un saco roto para el presupuesto nacional y un instrumento de manejo político para el Estado, en cabeza de quien esté. Un Estado corporativista tiende a recoger gente por esta vía y eso también distorsiona el sistema político. Y de lo que está pasando en Colombia nos vamos ahora a dar una mirada a lo que está pasando en Venezuela. Tras la inhabilitación de María Corina Machado y de Corina Lloris, Edmundo González se convirtió en el candidato de la Plataforma Unitaria de Venezuela, la alianza que concentra a los principales partidos y dirigentes de la oposición. González se va a enfrentar ahora a Nicolás Maduro el próximo 28 de julio. Volvió a encenderse la luz de la esperanza para la oposición en Venezuela. Se llama Edmundo González Urrutia y estará en el tarjetón el próximo 28 de julio, después de que las candidaturas de María Corina Machado y de Corina Lloris fueran bloqueadas en ese país. Edmundo González Urrutia fue elegido por la coalición antichavista mayoritaria Plataforma Unidad Democrática para reemplazar a María Corina Machado después de haber sido inhabilitada. Hemos dado otro gran paso hacia nuestra libertad y el regreso de nuestros hijos a casa. Hoy faltan 99 días porque ya tenemos fecha, 28 de julio. Ya tenemos tarjeta y ya tenemos un candidato que ha sido apoyado por todo el mundo, por todos los partidos políticos, por los ciudadanos de bien, Edmundo González Urrutia. Analista internacional y diplomático de carrera, fue embajador de Venezuela en Argentina entre 1998 y 2008. También se desempeñó como embajador en Argelia de 1991 a 1993, por lo que su experiencia en asuntos internacionales y su compromiso con la diplomacia lo convirtieron en una figura respetada nacional e internacionalmente. Nació en 1949 en la ciudad de La Victoria, en el estado de Aragua. Es experto en relaciones internacionales de la Universidad Central de Venezuela y tiene un máster en relaciones internacionales de la American University de Washington. Con 74 años, su candidatura cuenta con el respaldo unánime de María Corina Machado, también de Corina Lloris y otros sectores de la oposición. Entre tanto, Nicolás Maduro recibió en Caracas al fiscal de la Corte Penal Internacional, quien llegó a Venezuela para el lanzamiento de un plan de trabajo conjunto entre el gobierno y el alto tribunal. Esta es la cuarta vez que el fiscal Karim Khan visita Venezuela desde que asumió el cargo en 2021. Esta vez llegó al país en medio de una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Todo el mundo con Edmundo, dice el eslogan de Edmundo González, no hay que soslayarlo ni despreciarlo, un buen eslogan sin lugar a dudas, pero con un buen eslogan no gana nadie una campaña electoral, mucho menos en Venezuela con los grandes elementos de adversidad que hay para un candidato a la oposición. Hagamos un balance de las cosas importantes que representa esta selección de Edmundo González como el candidato de la oposición. Primero, aparte del eslogan, primero el que sea un candidato único de la oposición. Algo importantísimo, porque si algo ha caracterizado durante las últimas quinquenios ya a la oposición venezolana ha sido su fragmentación, su incapacidad de ponerse de acuerdo, su incapacidad de jalar todos para un mismo lado, y donde hay división, acuérdense del dicho, divide y reinarás. Esa división erosiona a la oposición. Segundo, representa a una oposición que es variopinta. Hay 10 partidos en la plataforma unitaria, no son 3 partidos de oposición que se pusieron de acuerdo. Poner de acuerdo a 10 partidos de la plataforma unitaria para estar todos detrás de Edmundo González es verdaderamente un logro. Tercero, 85% de los venezolanos quieren que haya un cambio político en Venezuela. Eso ya suena a elección ganada. 85% quiere cambio. El candidato a la oposición es único de todos los partidos y se llama Edmundo González y finalmente lo escogieron. Ese es el ungido, salvo que pasemos al otro plato de la balanza. El régimen de Nicolás Maduro difícilmente permitirá que Edmundo González llegue a las elecciones. Algo se inventará en el camino, no lo digo yo por ser ave de mal agüero ni por ser chismoso. Acuérdense, sacó a María Corina Machado, sacó a Corina Lloris, se inventa cosas, dice que los venezolanos que están en el exterior, la inmensa cantidad de venezolanos que están en el exterior, que no pueden votar por esto, por lo otro, que no tienen documentos, que qué sé yo. Algo se va a inventar en el camino el régimen de Nicolás Maduro para complicarle por lo menos el camino a Edmundo González. ¿Quiere eso decir que este hecho del viernes pasado no es significativo? Es tremendamente significativo, porque hay algo que todos los analistas políticos están señalando. Si Nicolás Maduro gana estas elecciones, la va a tener tan difícil con sus propios copartidarios, con las fragmentaciones, con la población, con los distintos agentes que ya se van dando cuenta que el agua va subiendo. Una cosa era ser elegido como era en su momento Hugo Chávez con 65, 70, 80% de popularidad y de voto, y otra cosa es tener 85% de los venezolanos en contra y una oposición unida. ¿Quién sabe si gana en las elecciones la oposición? Pero lo cierto es que esto es mucho más significativo por lo que representa unir a esos 10 partidos de oposición que porque Edmundo González tenga chance en julio. Vamos a ver qué sorpresas nos sigue trayendo el proceso electoral venezolano.